Hola a todos, sabemos que estamos en un momento de transformación donde la situación global ha llevado a que miles de empleos desaparezcan al mismo tiempo que nuevos emprendimientos nacen. Sabemos que la tecnología ya no es una opción, sino una herramienta indispensable. Tú que haces parte del sistema tradicional, me imagino que sabes de lo que te voy a hablar. Escucha con atención. For the EFT, Mr. Bloom has 2 minutes. Commissioner, Mr. President, I rise again, I'm afraid, to make the same old hoary speech that I've been making here for several years, and that is, it is my opinion that you do not really understand the concept of banking. All the banks are broke. Bank Santander, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, they're all broke. And why are they broke? It isn't an act of God. It isn't some sort of tsunami. They are broke because we have a system called fractional reserve banking, which means that banks can lend money that they do not actually have. It is a criminal scandal and it has been going on for too long. To add to that problem, you have moral hazard, a very significant moral hazard from the political sphere. And most of the problem starts in politics and central banks, which are part of the same political system. We have counterfeiting, sometimes called quantitative easing, but counterfeiting by any other name. The artificial printing of money, which if any ordinary person did, they would go to prison for a very long time. And yet governments and central banks do it all the time. Central banks repress the amount of interest that rates are, so we do not have the real cost of money. And yet we blame the real retail banks for manipulating LIBOR. The sheer effrontery of this is quite astonishing. It is central banks that manipulate interest rates, Commissioner. And plus, underneath all this, we talk loosely, in a rather cavalier fashion, do we not, about deposit guarantees. So when banks go broke through their own incompetence and chicanery, the taxpayer picks up the tab. It is theft from the taxpayer. And until we start sending bankers, and I include central bankers and politicians, to prison for this outrage, it will continue. Grazie per il gruppo. Interesante, ¿no? Ahora miremos qué dicen ellos sobre la impresión de dinero. Simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we as a central bank, we have the ability to create money digitally. And we do that by buying treasury bills or bonds or other government guaranteed securities. And that actually increases the money supply. We also print actual currency and we distribute that through the Federal Reserve Bank. Use the computer to mark up the size of the account that they have with the Fed. So it's much more akin, although not exactly the same, but it's much more akin to printing money than it is to borrowing. You've been printing money. Well, effectively, and we need to do that because our economy is very weak and inflation is very low. This past Sunday, the Fed dropped interest rates nearly to zero. Then, every day last week, it announced emergency lending programs. It pledged to spend at least $700 billion supporting mortgages, banks, money market mutual funds, corporate bonds, and lending to central banks of other countries, because the dollar is the currency of world trade. We are being very aggressive, and I think our chairman, Jay Powell, has learned from the experience of 2008. We're moving much faster than we moved in 2008. We're being more aggressive. Is there more we can do? Yes. Is there more we may end up doing? Yes. But I think we're being very aggressive, and I think that's the right thing. Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money? Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that? There is no end to our ability to do that. Desde que el mundo quitó el patrón oro en 1971, la inflación en los precios de los activos a través de la degradación monetaria ha reducido el poder adquisitivo de todas las monedas fiat, entre un 70 y en algunos casos un 85% en los últimos 30 años. Esto debido a la impresión desmedida de dinero de los bancos centrales y a los rescates demasiado grandes cuando ellos mismos han fallado.
Lo aterrador de esta fantasía global, como ya has visto, únicamente se basa en generar rendimientos cada vez menores en términos de crecimiento por unidad de deuda creada. La tecnología siempre es inherentemente deflacionaria, dado que reduce los costos de producción a través del tiempo. Durante 2 décadas, los bancos centrales han tratado de crear deflación y han fracasado. Esto se debe simplemente a que están luchando contra la creatividad, la tecnología y el progreso humano. Se sabía que tarde o temprano iban a perder esta batalla. La teoría económica dice a todos los estudiantes de la universidad que las tasas normales de interés están entre el 4 y el 6% en un lavado de cerebro y un intento ingenuo de convencer a las masas de que los políticos y los bancos centrales saben lo que están haciendo. Después de 2008, cualquiera con un nivel básico de educación en economía y finanzas podría ver la desconexión entre la teoría y la realidad. Las tasas de interés negativas son la cereza del pastel para descubrir cuánto engaño y fantasía existe en el sistema financiero actual. Los bancos y las instituciones financieras han tenido el monopolio de la creación de dinero mediante la emisión de deuda y no han tenido necesidad de innovar debido a las relaciones estrechas entre los gobiernos y los bancos centrales, que de hecho son una sola entidad. Ahora, ¿has escuchado de blockchain y cómo se relaciona con esto? La respuesta es que existe un sistema alternativo que da a la gente la opción de optar por no continuar con el sistema monetario fiat corrupto y fraudulento. La escasez programada de la emisión de monedas digitales le da a la gente el tipo de transparencia y control personal necesario para recuperar la soberanía financiera. Bitcoin, por ejemplo, con su oferta finita de 21 millones de monedas, da a las personas un abastecimiento escaso, divisible y confiable de valor, fuera de control e influencia de gobiernos y bancos centrales. Y fuera de eso y contra todo pronóstico, ha sido el mejor activo de la última década, incluso más que el oro. Ethereum proporciona un ecosistema para construir los servicios financieros del futuro de una manera más robusta, transparente, justa y sujeta a reglas democráticas, ahora sí, agregando valor, libertad y elección para los usuarios. Recientemente, esta tecnología ha obtenido el visto bueno para crear el dólar digital australiano, mostrándonos que incluso algunos de los sistemas obsoletos heredados están listos para saltar a un nuevo mundo digital más transparente. Hay algunos proyectos increíbles en la tecnología blockchain de Ethereum, creando desde seguros hasta juegos y préstamos. También tenemos la oportunidad de entrar a estas antes de que las instituciones y grandes inversores sepan sobre ello. Actualmente existe un proyecto revolucionario en Ethereum, donde quedan solo 16 días para participar y el cual ya ha recaudado más de 22 millones de dólares en este activo digital para su producto similar a los bonos o CDTs. En los próximos 5 años veremos cómo una oportunidad única en la vida podrá dirigir el capital del mundo hacia un nuevo paradigma financiero y económico, más transparente, justo y equitativo. Si estás interesado en aprender más sobre ello, te invito a que te registres en la sesión privada de información, dando clic en el botón de registro.